Amigas, amigos de Revolución de las Conciencias, qué bueno volvernos a ver. Habíamos tenido unos días por ahí en los que estábamos trabajando en diversos programas e ideas que les vamos a ir trayendo, pero estos temas nos parece que es muy importante que los estemos platicando. El día de hoy vamos a estar hablando sobre qué es la reforma eléctrica y para eso estamos hablando con un amigo nuestro que tenemos que se llama Ricardo Núñez. Él es de la Cátedra Socialista Antonio Gramsci. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Jesús. Gracias por la invitación. De nada. Bueno, pues como tú sabrás, en noviembre del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó a la Cámara Baja, a San Lázaro, mandó una iniciativa en tema de reforma eléctrica. Y de repente todo el mundo se paró de pestañas, todo el mundo dijo, paren las prensas, hubo un escándalo por parte de un sector que se hace llamar la oposición, el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano. Han dicho que esto es un retroceso, que es 50 años atrás, que vamos a estar muy mal. Y esto claramente es una contrapropuesta a la reforma eléctrica a la reforma energética de 2013. Y uno de los puntos que más critica la oposición es que vamos a depender de los fósiles y que va a haber un monopolio brutal por parte de la CFE, y también hay una crítica pero también esto es una crítica hacia una idea de el Estado como un eje rector. Pero bueno, vamos a platicarlo un poquito más despacito. Ricardo, ¿qué es la reforma eléctrica? La reforma eléctrica es un proyecto que pone de manifiesto que se están enfrentando dos ideas de nación. La reforma energética de Peña Nieto concentraba o representaba un proyecto de nación que implicaba el desmantelamiento del Estado y la entrega de los recursos estratégicos de la nación a empresas particulares, especialmente las empresas extranjeras. Lo que hace la reforma eléctrica o la propuesta de reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, del presidente Andrés Manuel, es lo contrario, es enfrentar a esta idea, a este proyecto de nación, porque el proyecto neoliberal dentro de todo sigue siendo un proyecto de nación, un proyecto político. Claro. Y lo que hace es enfrentar a un proyecto de nación distinto, un proyecto que busca recuperar la soberanía económica, la soberanía energética y el control de la nación de los recursos que nos pertenecen a todos, como se estableció en el artículo 27 desde la Constitución, que tiene más de 100 años, ¿no? Entonces, la reforma eléctrica lo que hace es esto, lo que hace es un proyecto para la recuperación de esta soberanía que tanto buscaron los neoliberales destruir desde el momento en el que llegaron hasta el poder, hasta el momento en el que hubo la transición al gobierno actual. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta cuando menos dos elementos muy importantes de esta reforma. El primero es, naturalmente, por lo que dice el nombre, es eléctrica. Y lo que busca es recuperar la rectoría del Estado y la rectoría de la Comisión Federal de Electricidad sobre el sistema eléctrico nacional, particularmente de la generación. Porque lo que sucedió a raíz de la reforma energética de Peña Nieto de 2013 y durante el tiempo que estuvo Felipe Calderón, no olvidemos del crimen que hizo contra Luz y Fuerza, lo que hace es recuperar la capacidad de generación del Estado, que también eso permite asegurar cierta confiabilidad, se le llama, y cierta certidumbre de que los mexicanos puedan tener electricidad sin tener que pensar o tener que llegar a temer como casos los que ocurrieron en España, ¿no? De que las tarifas de luz fueron demasiado altas y al ser prácticamente un derecho humano, las personas no tenían acceso a la electricidad. Entonces, bueno, por una parte está la reforma eléctrica tal cual como por definiciones. Pero también hay un elemento que es muy importante y que desde la Cátedra Gramsci hemos insistido desde el principio, inclusive que ya llegamos platicando desde hace un rato más, es el tema del litio, de la recuperación de los minerales estratégicos, como lo define la reforma. Porque tanto el litio como otros minerales, como el oro, como la plata, son fundamentales para que México pueda considerarse un país con soberanía. Vamos a recordar, México es un país que es dependiente económicamente, dependiente de la metrópoli, en este caso de Estados Unidos, y energéticamente también de España. Entonces, al recuperar un elemento tan importante como es el litio, nos permitiría construir cuando menos un mayor grado de independencia económica. Y porque no olvidemos que esta independencia económica también es independencia política. Y es en menor medida que potencias extranjeras van a poder, de alguna forma, tener menos influencia política si nosotros tenemos una rectoría sobre nuestros recursos.
Claro. Sin duda esta reforma parece que va en el sentido de que la Comisión Federal recupere o tenga incluso un cierto control del mercado que nunca ha tenido o que pocas veces había tenido, ¿no? Porque actualmente solamente tiene el 36% del mercado de la electricidad, la tiene CFE y todo el resto los privados. Y hay quien dice, bueno, pero ¿qué tiene de malo eso, no? O sea, ¿por qué no un privado puede hacer electricidad y por qué no la puede vender a Comisión Federal si la vende a un buen precio y después Comisión Federal no la vende a nosotros? El problema aquí parece es que Comisión Federal ha venido con muchos problemas por ese sistema de contratación a privados, ¿no? Ha venido incluso trabajando con números rojos en el sentido de que la electricidad que compra no es tan barata, ¿no? Y ahí parece que hay una serie de intereses que son los que más se oponen a esta reforma eléctrica. ¿Tú cuáles crees que consideras que son los puntos más fuertes de esta reforma eléctrica? A ver, yo me gustaría retomar una cosa que tú dijiste, que es, digamos, como ¿por qué? ¿Por qué es que los privados no pueden, que va relacionado con esto que preguntas? ¿Por qué no pueden, no? O sea, porque se habla de esto de que los privados son más eficientes. Sí, claro, siempre dicen eso. Sí, ¿no? O sea, como las empresas privadas tendrían que hacerse cargo de los servicios públicos porque el Estado no puede. Pero lo que sucede es que son dos lógicas distintas. Las empresas privadas lo que hacen es que buscan lucrar. O sea, para ellos la electricidad, para ellos la producción o la generación, la transmisión y demás áreas del sistema eléctrico son mercancías. Lo que busca, la lógica de una empresa estatal o lo que busca el Estado mexicano al tener el control, cuando menos en un proyecto de nación como en el que estamos, es no ver a la electricidad o al sistema eléctrico como una mercancía, sino como un derecho humano en el que, vamos, que no toda nuestra vida depende de la electricidad. Es fundamental que tengamos esta certidumbre de poder acceder a esta. Ahora bien, esto es uno de los puntos más importantes, ¿no? Es fundamental recuperar el sentido del Estado, ya ni siquiera como al servicio constante de los intereses de una minoría, ¿no? Porque de las cosas que sabemos es que el Estado moderno se encarga de gestionar los negocios de los de arriba. En un proyecto de nación como el que estamos, digamos que muchas cosas se pueden ir rompiendo y muchas otras cosas no. Sin embargo, es una avanzada poder recuperar algo fundamental, un sector estratégico de la economía como es la electricidad. Un sector estratégico para la nación, para el pueblo mexicano es fundamental tener el control de la electricidad. Este es, digamos, el punto que yo considero que es más relevante. Porque se habla mucho, se dice que una de las cosas que también beneficiaría es que se reducirían los costos de la energía. La oposición dice lo contrario, dice que van a subir. Bueno, pero ahí te voy a interrumpir. Ahí la reforma del 2013, los usuarios recordarán que Peña Nieto y todo este gobierno de priistas y panistas decían que liberando Comisión Federal, liberando Pemex, se iban a bajar los precios de los energéticos, ¿no? Y recordaremos muy bien la crisis que hubo en el 2014 de energéticos, ¿no? A partir de enero, cuando se empiezan a liberar los hidrocarburos, hay una crisis total porque sube hasta 20 pesos, 25 pesos el litro de gasolina, ¿no? Entonces, esta idea de que cuando tú sueltas los precios y empiezan a bajar es una mentira. Sí, porque claro. Lo hemos visto claro con los hidrocarburos, han hecho muchas cosas, la gasolina ha pasado muchas cosas, menos bajar, ¿no? Se ha mantenido en el mejor de los casos por varios temas que ahí podríamos estar analizando, pero los precios cuando tú se lo dejas en la inversión privada, no bajan. Y para claro ejemplo, lo estamos viendo en Inglaterra y en España, sobre todo toda Europa, que tuvieron este problema de crisis apenas hace un mes, en el cual subieron exponencialmente los precios de los energéticos y de la electricidad, ¿no? Entonces, esta idea de que va a bajar los precios y que la oposición tiene muy en boga, yo lo pondría muy en duda, ¿no? No, y de hecho la propia idea de que los privados pueden gestionar mejor los recursos públicos también creo que es muy cuestionable y creo que se puede criticar muchísimo esto. O sea, me parece una idea en realidad absurda, porque a tan solo hace un año, por estas fechas, en Estados Unidos hubo esta crisis a raíz del gas, ¿no? Así es. A partir de que hubo las heladas, a partir de que las empresas energéticas allá no pudieron asegurar la correcta distribución de la electricidad, muchísimos estadounidenses tuvieron que sufrir las penurias de no poder acceder a un servicio, porque también en parte está que es concentrada en la propiedad de un derecho humano en unas pocas empresas, pero sobre todo porque detrás de todo esto viene el ánimo de lucro, porque a raíz
de que se tiene el ánimo de lucro es que lo que les interesa más a las empresas es ver la manera en la que pueden obtener mayores ganancias. Entonces, se separan dos formas de comprender o dos formas de tener la vista sobre el sistema eléctrico, ¿no? Entonces, yo creo que sería importante que pudiéramos dialogar o que pudiéramos criticar esta lógica y que pudiéramos de alguna manera contrastarla con otros casos, ¿no? En el resto de Europa también tuvieron fenómenos similares porque la forma en la que se miden los precios, la forma en la que la teoría marginalista, que es como se llama esta manera de fijar los precios en Europa, lo que hace es que pueda beneficiar a unas cuantas empresas que se dicen de energía limpia, porque es todo un tema. No sé si gustas que explique cómo funciona esto de la teoría marginalista, que es la manera en la que se fijan los precios. Claro, claro. Ok, muy rápido. Lo que sucede es que en casos como España es el caso paradigmático, porque existen muchísimas empresas. Inclusive la propia transmisión de la energía, que es los cables que transmiten desde las plantas de generación hasta las subestaciones y luego los hogares, es privado. O sea, en México lo que hizo la reforma de Peña Nieto es dejar esto todavía en manos públicas. Pero en el caso de España es privado, que es un caso todavía más escandalizante. Y lo que hace es que todos los días hay un momento en el que se crea una subasta. Se crea una subasta en el que las diferentes empresas dicen qué tanto pueden producir. Las empresas que tienen paneles, o sea, las solares, las que generan energía a partir del sol, de los paneles solares, pueden producir una cierta cantidad de megawatts, ¿no? Pero el problema está en que las energías renovables, como son las solares, como son las eólicas, no siempre tienen las condiciones para poder funcionar. Claro. Entonces hay momentos en los que generan menor cantidad de megawatts. Y las que generan mayor cantidad de megawatts pueden ser tanto las nucleares como las de ciclo combinado. Ciclo combinado son las de gas natural, que son la gran mayoría de las centrales en las que se produce electricidad en el mundo, ¿no? Entonces, cuando las empresas llegan al momento del día en el que hacen la oferta de qué tanto pueden producir y qué tanto necesita el sistema, porque se tiene que estar actualizando de acuerdo a las necesidades de la gente, hay momentos en los que las empresas, por cuestión de oferta y demanda, las empresas de energías renovables ofertan menos, entonces termina siendo el precio que se tiene que pagar porque se paga la electricidad de acuerdo a este tope, a las que son más, a las que la oferta, ay, perdón, me confundí ahorita tantito. Bueno, el punto está en que el precio final, el momento del día que se fija a partir de la oferta de las empresas, es aquella que puede generar la mayor cantidad. Y sobre todo las empresas de ciclo combinado terminan siendo las que ofertan más caro. Por lo tanto, no importa si la energía se haya producido en una planta renovable, como haya sido en un contaminante de ciclo combinado, se va a pagar la mayor cantidad. Claro. Entonces, ese es un modelo al que de alguna forma se aspiraba que ocurriera aquí en México. Argumentan que es más justo esto que el sistema anterior también de oferta y demanda, que funciona en Estados Unidos, no lo voy a explicar. Pero en México se aspiraba a que funcionara de esta manera, en un sistema marginalista. La propuesta de reforma eléctrica del presidente lo que busca es que no se esté pensando en que la generación y que los precios se tienen que fijar en esta lógica. Porque aparte, ahí yo quisiera nombrar que la propuesta dice que el CFE va a tener el 56% del mercado, de la producción. Y eso va a indicar que es el agente preponderante para marcar precios. Exactamente. Eso es lo que es una realidad. Y eso es lo que porque eso es lo que les molesta a la otra parte, al otro 44% que va a participar de la iniciativa privada en la generación de electricidad. Eso es lo que les molesta. Ellos pierden esta oportunidad de fijar precios. Y entonces sí el Estado puede llegar a abaratar el sentido de la producción. Y me parece muy interesante porque el presidente Andrés Manuel dice, no se van a ir. No se van a ir, no se está quitando el negocio a los que así quieran participar. Lo que se está haciendo es que se ajusta la producción y que se ajusta el precio. Y me parece que ese es uno de los sentidos más importantes de la reforma eléctrica, ¿no? Exactamente.
Aquí hay un tema muy interesante, que es que lo que argumenta mucho la oposición es que la CFE se va a convertir en un monopolio, lo cual es totalmente contradictorio, porque si recordamos, el artículo 28 de la Constitución dice que no se pueden constituir como monopolios las empresas estatales. Claro. O sea, si la Comisión Federal de Electricidad, que de acuerdo al artículo 28 es considerado un sector estratégico de la economía, no se puede considerar monopolio por el hecho de que fije precios. No se puede considerar monopolio porque, reitero, la Comisión Federal no busca lucrar, no busca generar ganancia, no busca generar mercancía, no considera una mercancía a la electricidad. Pero ¿qué es interesante esto que tú estás comentando? Que este puñado de empresas sí se pueden constituir como monopolio. Yo por ahí vi un comentario que decía que como si monopolio es cuando solamente una empresa. Pero esa es una definición de diccionario, una definición política. Nos hablaría de que este puñado de empresas que sí controlan los precios de la electricidad se pueden considerar como monopolio porque se conducen como tal. Entonces, inclusive, lo que vendría a ser la reforma eléctrica es totalmente lo contrario. Acabaría con un monopolio de la generación de energía eléctrica. Claro, claro. Aquí tenemos algunos comentarios. Por ejemplo, nos mandan saludo Carmen García, Yolis Hernández, Dania Arenas nos dice: saludos camarada Ricardo Núñez. Hay que recordar que la propuesta de reforma contempla como prioritario el desarrollo de energías menos contaminantes como la hidroeléctrica. Además. También Alicia Castro nos manda saludos desde Xochimilco. Marcelino Chávez, fácil, quieren seguir robando y viviendo del erario. Pues sí, tal vez. Saludos, Teresa Cortés, saludos a todos. Rebeca también nos manda por ahí un saludo y varios más. Otro punto que nos están ahí mencionando de la reforma eléctrica que tú ya mencionaste es el litio. ¿Por qué es importante el litio? Y tú, ¿cómo ves? ¿Qué va a pasar? La palabra es decir, ¿se está nacionalizando? Esa es la palabra, se está recuperando. Por ahí decían a algunos abogados, que me parece una definición muy simplona, que decían, es que es una redundancia decir que el litio va a regresar a ser nuestro porque ese mineral siempre ha sido de la nación, la nación como una cuestión muy abstracta, ¿no? Como quién sabe qué sea eso, ¿no? Porque ya es nuestra, porque lo dice en la Constitución. Pero me parece que es mucho más profundo eso. El litio tiene que regresar a ser nuestro en el sentido de que los beneficios de esta explotación se den y se den directamente hacia los mexicanos y mexicanas. ¿Qué va a pasar con el litio? ¿Se está nacionalizando? ¿Se está comercializando de manera más justa? ¿Cuál es la línea que trae ahí la reforma? Me da risa esto que dices de que pasará otra vez, es una contradicción que digas que se está nacionalizando. ¿Por qué diéramos la plata o los demás del cobre que extraen empresas canadienses? También podemos decir que es de la nación, ¿no? Porque está en territorio nacional, pero el problema está en que las ganancias y la tecnología y la materia prima se lo llevan a otros países. Entonces, quienes tienen ganancia de esto están en otros países. Lo mismo con el litio. Me gusta mucho esto porque el presidente nunca ha mencionado la palabra nacionalización. Tiene mucho cuidado. Muy cuidadoso con ese tema. No utiliza para nada la palabra nacionalización, pero nosotros no somos el presidente. Yo creo que podemos utilizar con total confianza. Yo sí recupero dentro de la cátedra, reivindicamos que sí es una nacionalización, porque se cancelan las concesiones que hay ahorita vigentes y se recuperan. El Estado recupera la producción, la extracción de este litio, o sea, de este mineral estratégico. Entonces, sí es una nacionalización. Cuando ocurrió la nacionalización del petróleo con el presidente Cárdenas, se cancelaron las concesiones que tenían las empresas petroleras extranjeras y el Estado pasó a operar esas concesiones. Entonces, es un fenómeno similar. Me gusta mucho además recuperar porque siento que la nacionalización es un concepto que de alguna forma le pertenece a la izquierda, pero también es un concepto que le pertenece al pueblo. Entonces, yo creo que sería bueno que lo que hacemos al momento de que nombramos nacionalización es que le quitamos un poco este barniz o esta estela como asquerosa que le pusieron los neoliberales. Qué miedo nacionalizar, ¿no? Al contrario, está en la Constitución que la recuperación de nuestros recursos es completamente válido, es de las cosas más patriotas que se pueden hacer. Ahora bien, lo que sucederá con el litio, en el momento en que se hace una nacionalización, recupero lo que dije hace rato, que el Estado va a poder extraer el mineral y producirlo. Es importante esto porque el litio se dice que es
el petróleo de este siglo, el petróleo del siglo XXI, o es el nuevo oro y demás cosas, el oro blanco, porque este mineral, aparte de que está presente en lo que está a nuestro alrededor, en los teléfonos, en las cámaras, en las televisiones, algunas televisiones, en todos los aparatos, en una muy buena parte de los aparatos electrónicos, porque almacena la energía que permite ser inalámbricos y permite que opere por su propia cuenta y demás cosas. Esto es muy importante, o sea, porque también en las futuras tecnologías, lo que se dice en todas partes, ¿no? Que los autos van a transitar a ser eléctricos y que se requiere tener unas mayores baterías. Esto es muy importante, pero además esto es muy importante, que de alguna forma se contrapone con esta idea de que la reforma es una reforma sucia, porque para llevar a cabo la transición energética, para llevar a cabo centrales que produzcan energías limpias, se requiere el litio, porque el litio es uno de los materiales con los que se crean las baterías de almacenamiento, donde se puede retransmitir la energía que se produce en otras centrales. Esto va relacionado con lo que dije anteriormente, o sea, muchas veces lo que hacen las empresas generadoras es que producen mucha electricidad, y el sistema tiene que estar equilibrado, no puede producirse más y consumir menos, no, tiene que estar equilibrado. Entonces, lo que hacen estas baterías es almacenar la energía que sobra para que en algún momento se pueda volver a redistribuir. Claro. Por eso es que es importante que nacionalicemos el litio. Además está la propuesta que hace algún tiempo dijo el exsecretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, de darle valor agregado al litio. O sea, no solamente que extraigamos, no solamente que lleguemos a producir baterías, sino que inclusive nos planteemos la idea de poder producir hasta autos eléctricos, ¿no? Entonces, me parece que para que podamos conquistar un mayor grado de independencia económica, este concepto es muy importante, independencia económica, es necesario que tengamos el litio en nuestras manos. Es importante que recuperemos como nación este mineral, porque nos pertenece, porque la Constitución del 17 dejó claro que le pertenece a la nación. Ahora nos toca poder utilizarlo y explotarlo. Claro. Ricardo, sin duda hemos estado hablando del tema de la reforma eléctrica y esta nacionalización del litio, esta recuperación. Aquí seguimos teniendo algunos comentarios. Jorge Hidalgo nos dice: me interesa mucho sobre el tema del litio y sobre cómo será conformada la nueva empresa paraestatal. Ahí algunos compañeros sindicalistas del SME decían que ellos están interesados porque uno de los afectados, sin duda, políticos, fueron los 40,000 trabajadores del SME que fueron despedidos y que ellos tienen toda la experiencia para poder regresar al sector energético, y que podrían ser de los primeros que tendrían que estar en esa situación. Luego Miguel Sendik nos dice: la fuerza de masa de Andrés Manuel le da la capacidad para la resignificación. Saludos, Jesús y Ricardo. Yo creo que sí, estoy de acuerdo. Sin duda no habría otro presidente, ningún otro líder político en México en muchos años que podría haberse aventado esta situación de intentar nacionalizar y de recuperar la industria eléctrica. Pues mira, yo te propongo que dejemos el tema acá. El tema es muy extenso, vamos a seguir haciendo varios programas sobre este tema. Ricardo, esperamos que nos acompañes en los otros programas. Amigos y amigas de Revolución de las Conciencias, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Mándenos por ahí sus comentarios en la caja de comentarios. Pónganle por ahí me gusta o a la campanita de YouTube para que nos sigan viendo nuestros videos. Nos estamos viendo en siguientes emisiones. Gracias.